teníamos una persona que nos iba a recoger de nuestro equipo, que nos iba a recoger allí nada más llegar. Y recuerdo que, bueno, nos quedamos dormidos. Claro, fueron horas, unas cuantas horas, creo que fueron como 2 horas y media aproximadamente. Sí, por lo menos. Cuando despertamos era ya tarde. Coaching Pop. Hola poperos, bienvenidos a una nueva sección Friki Pop en Japón. Aquí estamos en este videoblog que tenemos muchas ganas de compartir con todos vosotros. Es, pues bueno, un poco nuestras peripecias en Japón. Como dice el nombre, lo que hemos hecho en Japón. Porque lo que queremos es que veáis pues un poco cómo ha sido, ¿no?, nuestra vida estando allí en Japón, las friquerías que hemos hecho, la vida cotidiana, pues un poquito todo. Sí, además va a ser muy interesante porque os vamos a mostrar, como ha dicho Dani, tanto aspectos cotidianos, de friki, pues un poco de todo. Y también, sobre todo, compartir con muchos de vosotros la sensación de lo que ha sido vivir en Japón y de lo que será, porque en el canal se vendrán muchas novedades con respecto a este videoblog, ¿vale? Pero bueno, no vamos a adelantar. De momento lo que os vamos a mostrar son vivencias que hemos tenido recientemente en nuestro viaje. Como sabéis, tenemos una agencia, Coaching Pop Agency, que además hemos creado empresa en Japón. Y es por ese motivo por el que, después de mucho sopesarlo, vimos que era importante pasar una temporada en Japón para poner en orden, por un lado, los aspectos de la propia empresa y por otro lado, pues también para nuestras reuniones profesionales, pues sí. ¿verdad? Que por cierto, si os interesa los aspectos que tienen que ver profesionalmente con el mundo del manga y nuestra labor como agencia, tenéis el canal Coaching Pop Japón. Os dejaremos por ahí una etiquetita para que podáis ir si queréis. Sí, porque además en ese canal vais a ver, aparte de nuestra experiencia profesional y de lo que ocurre tras bambalinas, ¿no?, en el sector de la industria, pues también nuestros inicios, ¿no?, en la misma. Es un enfoque más profesional, así que si os interesa o sois profesionales del medio, ahí podéis cotillear o estar pendiente de ello. Pero como sabéis, en este videoblog queremos compartir con vosotros la parte pues más cotidiana y más ociosa. Así que lo primero de todo fue cómo decidimos finalmente ir allí, ¿no? Y en este caso, como os hemos dicho, era una función inicialmente más laboral, pero con también, por otro lado, una prueba personal, ¿no? ¿Seríamos capaces de, en un futuro, si fuese necesario, pasar muchos meses en Japón? Porque hasta ahora, desde los años 2000, hemos viajado muchas veces allí, pero no habíamos estado más de 20, 25 días, ¿verdad? Sí, esa es la realidad. Y además teníamos nuestras dudas de si íbamos a estar cómodos, porque es verdad que hay mucha gente que cuando, al principio como que todo muy bien, ¿no?, pero conforme va pasando el tiempo es como que sienten ya la añoranza de volver a su país, o hay cosas de la cultura que no les gustan y empiezan a vivir de una forma pues más triste o más melancólica, o incluso empiezan a rechazar ciertas cosas del país, ¿no? Entonces, bueno, era un reto para nosotros pasar 3 meses, que fue lo que estuvimos en este último viaje, para ver si nos adaptábamos bien al país y si, pues bueno, íbamos a estar cómodos de cara a, pues a lo mejor tener que pasar una temporada grande en Japón, ¿no? Sí, ahí también estuvimos analizando aspectos que tienen que ver profesionales, ¿no? Nos convenía crear una empresa en Japón porque realmente era positivo para nosotros. Eso lo desvelaremos en el canal Coaching Pop Japón, que también haremos pues una línea de vídeos paralela a esta, que será pues Coaching Pop en Japón, ¿no? Pero esos aspectos más profesionales lo contaremos en ese canal para no confundir. Pero aquí la pregunta es, bueno, si nos vamos a ir varios meses a Japón, como era lo que finalmente empezamos a organizar, nos interesaba realmente no quedarnos en hoteles, porque iba a salir muy caro, ¿no? Claro, iba a ser carísimo. Además, con la experiencia previa que habíamos tenido con anterioridad, es que sabíamos que iba a ser una auténtica barbaridad pasar tanto tiempo en un hotel. Es cierto que nosotros pues ya teníamos un hotel seleccionado de la vez anterior que no estaba nada mal, pero aún así 3 meses pagando una noche de hotel realmente es caro, ¿no? O sea, si te lo ves en el cómputo global, al final pues no es lo mismo pasar, yo qué sé, 2 semanas que pasar 3 meses, ¿no? No, para nada, no tenía nada que ver. Y también nos sorprendió porque queríamos organizarlo todo con mucha antelación para reservar, en este caso, el apartamento. Nos pusimos en contacto con empresas para, pues bueno, pues para reservar, ¿no?, con inmobiliaria, pero nos sorprendió porque no podíamos reservarlo con antelación, teníamos que esperar un tiempo muy concreto, muy reducido, antes de poder reservarlo. Y eso fue algo que nos sorprendió al principio, ¿no? Finalmente, en cuanto ese plazo llegó,
y el apartamento ideal que habíamos visto estaba disponible porque teníamos muy claro también la zona. Una de las cosas que hay que ver, digamos que el primer consejo que os damos es, si vais a estar larga temporada, quedaros en apartamento. No os quedéis de hoteles porque os sale económicamente mucho más rentable y además en un apartamento podéis quedaros varias personas. Claro. Nosotros fuimos 2 y la verdad es que nos salió muy bien de precio porque al cambio ha salido aproximadamente 350 euros el mes o aproximadamente. Sí. Ha sido muy económico y ha sido en la zona de Itabashi donde decidimos quedar. ¿Por qué? Pues porque allí había personas de nuestro equipo que ya vivía allí y bueno, nos pareció una zona, no queríamos una zona céntrica porque como no íbamos solamente para pasarlo bien, sino también pues para vivir allí, queríamos vivir en una zona más cotidiana, ¿no? Sí, Más de barrio, digamos. En el ¿no? último viaje que estuvimos, me parece que fueron 3 semanas, un poco más de 3 semanas me parece, nos quedamos en la zona de Ikebukuro, que también nos gusta, pero está bien para un periodo más corto, cuando, por lo menos en nuestro caso, hablo de nuestro caso, que a lo mejor ya nos estamos haciendo más mayores, ¿no? No tanto. Porque es verdad que antes nos gustaba mucho pues, el hecho de tener muchos estímulos externos por todos lados, todo el tiempo, pero ahora es verdad que disfrutamos también de las zonas, quizás incluso más, de las zonas que son más tranquilas, residenciales, que puedas tener un poco de todo, pero que no sea todo pues estímulos, mucha gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso fue un motivo también importante a la hora de decidirnos por un barrio así pues más a las afueras como puede ser de Itabashi. Todo lo hicimos vía online. Tuvimos reunión con la inmobiliaria, estuvimos viendo en web también pues catálogo de apartamentos. Los apartamentos son pequeños normalmente, entonces bueno, queríamos uno normalito, pero dentro de lo que había, no son grandes. En Japón los apartamentos no suelen tener demasiados metros, ¿no? Así que finalmente ese nos gustó y decidimos reservarlo y finalmente lo reservamos. Básicamente fue un pago previo por adelantado de lo que eran los meses que íbamos a estar allí, que inicialmente pues eran 3 y procedimos a la reserva y esperar que llegara el momento, ¿no? Y ya pues bueno, para llegar a Japón compramos a través de la compañía, ¿cómo se llamaba? Era China Eastern. Sí, la compañía. Correcto. Sí. Que a nosotros nos fue bien, la verdad. A ver, nos fue bien. En una parte, ¿no? O sea, en cuanto al avión, el viaje y demás, no estuvo mal. Bueno, es algo normal, es algo estándar, no es ni bien ni mal. Pero... Bueno, quitando la comida, que tenía casi toda lactosa eso para sí, ti. para mí es un problema porque yo soy intolerante a la lactosa. Y a mí le echaban salsas que yo no puedo, algunas salsas de estas tipo barbacoa, teriyaki, le echaban y yo tampoco podía. Para mí los mayores 2 inconvenientes que tuve en la aerolínea fueron, por una parte, la escala que hicimos en China, fueron muy desagradables. Buah, muy desagradables. sí, fueron verdad. muy bordes, muy... Venga, lo tienes que sacar todo, te hacen muchas preguntas, te hacen 1000 registros, es todo muy incómodo. Muy incómodo y además no son agradables, que eso es lo peor, porque bueno, si te tienen que hacer registros, pero son más o menos amables, pues bueno, lo llevas Es verdad, bien. es verdad. Pero es que eran muy bordes. Sí. O sea, nos tocó el día donde estaban los más bordes o no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que eso no nos gustó. No sé ¿vale? si a muchos de vosotros os ha pasado algo parecido, pero es verdad que la escala de China era muy Y desagradable. además fue, tanto en la ida como en la vuelta también nos ocurrió lo mismo. Yo no sé qué pasaba, pero en el aeropuerto en China, muy mal. No nos Además, en la zona de control, como dice, o sea, directamente miran a todo el mundo como traficantes de algo. Sí. Es que es verdad, es que todo el mundo es sospechoso de que algo malo tiene que estar haciendo, ¿eh? Y por lo menos esa es la sensación que se te queda. Pero bueno, eso es muy mal. A mí no me gustó nada, a mí que creo que tampoco. No. Y después otra cosa que me ocurrió es que en el aterrizaje ya en Japón, lo que fue el aterrizaje en sí, yo no sé qué piloto nos había tocado, Es verdad. pero aquello fue un despropósito. No me acordaba. Iba dando unos botes, o sea, no eran botes, era como Que tirones. te caías en caída limpia. Era como tirones, sí, de repente Sí. estaba el avión bajando, pero no iba suavemente, sino que iba pegando tirones para ir bajando. Sí, sí. Que mira, yo no sé cómo no eché la comida directamente. O sea, qué fatal, qué mal no me puse, madre Es que mía. de repente el avión se quedó todo en silencio. Se hizo yo un estaba silencio. acojonado. Yo miré para el lado y estaba todo el mundo agarrado, blanco, pero en silencio. Solamente empezó a llorar un par de niños, porque sí. claro, pero no hablaba nadie, ni nadie se movía, porque realmente es verdad que no sé. Mira que hemos viajado veces, ¿eh? Sí, es que En la avión. primera vez, de verdad, que yo paso miedo en un aterrizaje. Y era un avión Y- grande, no avioneta, No, ¿eh? era avión grande de estos de vuelos internacionales, entendedme, pero eran Sí. unos tirones que Sí. es que aquello no era normal. Yo ya os digo que casi vomito directamente, casi vomito, pero O sea, bueno. la sensación, yo por ejemplo cogí una avioneta chica, un avión pequeño
de México a Nueva York. Sí, pero es que yo sí era una avioneta, ¿no? Sí, pero es que la sensación era la misma, ¿no? era menos. Joder. Era menos que esa. O sea, Sí. menos, no exactamente menos, Sí. pero sí que no te lo esperas que un avión de esas dimensiones se note tantísimo, no Pues tiene sí. mucho sentido. Después es verdad que a la vuelta no me ocurrió nada. No No hagas tuve- spoilers, ¿no? Pero bueno, para que sepáis que... Estás bueno, aquí, ¿no? claro, sobre todo es para que entendáis que fue la ida, pero no siempre fue malo el tema del aterrizaje. Lo que sí que es verdad es que económicamente interesó muchísimo. Buah. Sobre todo en la época en la que nosotros lo reservamos, que fue cuando fue en diciembre o así, Sí, más o menos. aproximadamente. Mm. Nos salió ida y vuelta a Apenas 500 euros cada uno. 500 euros, Apenas vamos. 500 euros Ida cada y uno. vuelta, o sea, súper bien. vamos. Nosotros anteriormente hemos llegado a ir pagando 2.000 cada uno, o 1.800, 1.700, depende de la época. Mm. Pero a ese precio, a 500, está clarísimo también que es verdad, como muchos de vosotros sabéis, que el cambio de moneda ahora es muy favorable, en Sí, este caso sí, al sí, euro, sí. ¿no? O al dólar también es favorable. El yen ha caído bastante y es verdad que se nota muchísimo hasta el punto de que el apartamento era ultra económico. O sea, os he dicho que no llega a 400 euros un apartamento que está bastante bien y que además os queremos mostrar ahora en este vídeo, ¿no? Pero la verdad es que nos sorprendió muchísimo porque ir a Japón ahora es muy económico. Nosotros hemos ido en fecha de finales de febrero, desde febrero hasta, bueno, pues mayo, ¿vale? Ya os contaremos un poco cómo ha ido todo. Y ha sido muy bonito además ver cosas como nevar, que yo no lo había visto nunca, porque aquí nosotros vivimos en Sevilla y aquí no nieva nunca, o bueno, casi nunca. Desde que hemos nacido no, y ha sido muy bonito ver eso. Bueno, nada más llegar a Japón, lo primero que vimos ya es algo friki, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, tú aterrizas y ya donde nos pusieron la terminal había dibujitos de Pokémon por las paredes, por todas las paredes, estaba todo rodeado de Muy dibujitos de bonito, Pokémon. eran muy bonitos. Sí, sí, sí. La verdad es que eran muy bonitos, pero ya es como que llegas y dices, vale, ya he llegado a Japón. Otras veces hemos ido y hay a lo mejor otros elementos, pero Sí. ya hacía un tiempo que no íbamos, hacía ya bastantes años que no, bueno, no No, tanto, hacía apenas un par de años, ¿no? Sí, en esta que ocasión habíamos sí, ido, es ya verdad. habíamos ido anteriormente hace Sí, un par sí. de años, unos 20 días como hemos dicho antes, sí. Pero nunca para tanto tiempo. Y la verdad es que, bueno, ya ves allí y dices, vale, hemos llegado al país friki. Y bueno, la verdad es que nada más llegar allí, ¿Qué pasó? me río porque ya veo las peripecias que vienen ahora. Bueno, pues que llegamos allí y todo tranquilo de que hemos venido tantísimas veces ya a Japón que, bueno, es como que Sí. nos la conocemos todas. Dijimos, bueno, esta vez en vez de irnos en el tren rápido, Ah, sí, ahora me estoy acordando. vamos a preguntar y nos vamos en autobús y así vemos otra forma. Porque Sí. en nuestro primer viaje a Japón en el año 2000 o 2001 fuimos y cogimos un autobús. Y fue como, bueno, pues vamos a ir a la aventura. Vamos a información, le preguntamos un poquito pues qué autobús teníamos que ir para la zona donde teníamos el Sí, apartamento. porque es verdad que cuando le preguntamos, o sea, lo primero era que nos diesen las opciones. Eso fue lo primero, ¿no? Y la mujer nos atendió una mujer muy amable que nos lo explicó lo mejor que pudo, porque nosotros no sabemos japonés, o sabemos muy poco, algo sabemos, pero muy poco. Y entonces nos explicó las opciones. El problema era que nosotros no sabíamos exactamente dentro del barrio de Itabashi dónde estaba el apartamento. Sabíamos, pues eso, que estaba en esa zona, pero no sabíamos exactamente cuál sería la parada que teníamos que coger, ¿no? Sí, porque en ese momento es como que pensamos, bueno, Itabashi ya. No, pero es que No, es una zona grande. Es una zona muy grande. Y no caímos en ese momento en enseñarle a la mujer pues el lugar exacto. Le enseñamos solo la zona y ella nos guió para la zona. Tampoco nos preguntó exactamente dónde. Sí. Total, que nos fuimos en un autobús. Claro, llegamos a una hora buenísima. Teníamos que hacer check-in, por llamarlo de alguna manera, recoger la llave en el apartamento y nos ponía, según el correo electrónico, que teníamos que llegar antes de las 7, que ya es bastante tarde. Pero es que habíamos llegado a muy buena hora a Japón, era como las 2:30 Sí. del mediodía, incluso antes de coger el autobús que nos llevaba a la zona, pudimos almorzar, me acuerdo, comimos algo y ya después pues nos fuimos en el autobús. La verdad es que la experiencia del autobús está muy bien, aunque nos quedamos dormidos en una parte. Bueno, yo fui casi todo el camino dormido directamente, no en una parte. Yo me acuerdo que caí rendido, vamos. Y eso que había dormido en el avión, que no soy de no dormir. O sea, me monté en el avión, dormí todas las horas, pero es que después en el autobús otra vez estaba reventado. Es que el autobús creíamos que iba a tardar pues una hora o algo así. Creo recordar que salió sobre las 4 aproximadamente, ¿vale? Lo estoy diciendo de memoria. Pero es que se empezó a hacer de noche y no llegaba, ¿eh? No Es que llegaba. no llegaba. Teníamos una persona que nos iba a recoger de nuestro equipo, que nos iba a recoger allí nada más llegar.
Y recuerdo que, bueno, nos quedamos dormidos. Claro, fueron horas, unas cuantas horas, creo que fueron como 2 horas y media aproximadamente. Por lo menos. Cuando despertamos era ya tarde. De hecho, al ver la hora íbamos a llegar más tarde de la hora que nos habían indicado. Pero por suerte había una parte que decía que no pasaba nada, simplemente que no iba a haber nadie presencial para atenderte si tenías alguna duda. Entonces, bueno, ya nos quedamos un poco calmados de decir, Claro. bueno, no pasa nada. Claro, porque el problema sobre todo era que el autobús no nos dejaba directamente en Itabashi, sino que el autobús nos llevaba hasta Ikebukuro, me acuerdo. Y ya después en Ikebukuro nos teníamos que buscar la forma de llegar hasta la parada donde nosotros teníamos el apartamento. Tenemos que coger otro autobús, ¿no? Claro, entonces otro autobús Otro o lo que transporte. sea, o lo que sea. Pero claro, recuerdo que llegamos muy tarde, ya era de noche cuando llegamos a... Lo que pasa Sí, es que aquí también además oscurece antes, ¿vale? sí. Llegamos a Ikebukuro y ahora lo primero que se nos ocurrió fue, bueno, vamos en metro, porque el metro nos deja muy cerca del apartamento. ¿Tú te acuerdas de Sí, eso? es verdad. Venga, vamos a coger el metro. Además, la zona de Ikebukuro, como hemos estado hace poquito, nos la conocemos, sabemos dónde está la estación, dónde tenemos que cogerlo. Vale, guay. Vamos a la estación y ahora resulta, es que de paletos totales. O sea, ahora llegamos a la estación y resulta que para comprar los tickets del tren tenías que hacerlo con efectivo. Pero nosotros pensamos, bueno, pero ¿para qué vamos a traer efectivo? ¿No? Si Ya no, allí no lo nos va a- sacamos. Ya allí lo sacamos, no tenemos prisa. Porque Sí, además sí. nos habíamos sacado las tarjetas Revolut, que no nos pagan, pero bueno, que habíamos sacado las tarjetas porque eran muy cómodas. Y Sí. no habíamos caído en que para el metro, y mira que hemos ido veces, Ujú. pues no se podía pagar con tarjeta, que teníamos que pagar inicialmente Claro. en efectivo. Por lo tanto, ya cuando fuimos allí y de repente vemos la máquina, no tiene para tarjeta, no hay ninguna máquina con tarjeta, ninguna máquina funcionaba con tarjeta. Y con todas las maletas, bajando escaleras y subiéndolas. Subiendo. Al final, pues decidimos coger un taxi. Nos fuimos por allí cerquita y me acuerdo que fue muy gracioso porque para coger el taxi era un poco como levantando la mano será suficiente. Claro, no habíamos cogido, bueno, habíamos Sí, cogido alguna taxi vez. antes, con anterioridad, pero íbamos con personas que, pues bueno, hablaban perfectamente japonés, sabía cómo iba y entonces, pues bueno, lo hicieron ellos. Realmente lo de llamar al taxi, me refiero. No habíamos estado, Pero- digamos, tan atentos, ¿verdad? No. Entonces, claro, cuando fuimos vimos taxi, no sabíamos exactamente qué es lo que teníamos que hacer. Nosotros le hacíamos señas, yo me acuerdo, seña al taxi, pero no paraban. Y de repente llega un hombre mayor por detrás y nos dice en japonés, no lo entendimos 100%, pero nos dice básicamente que no nos dé miedo, que nos pongamos delante del taxi. Y el hombre cogió y se puso delante de un taxi y ya el taxista paró, abrió las puertas porque se abren y ya metimos todas las y ya- maletas. Ahí sí salió el hombre, metimos las maletas y cogimos el taxi. Llegamos tarde, pero bueno, la verdad es que muy bien, por fin llegamos al apartamento y la verdad es que fue una sensación muy bonita porque el bloque de edificios era muy bonito. Es muy bonito, sí. La zona nos encantó, era lo suficientemente tranquila, pero también con todo Es alrededor. que tenía de todo la zona, tenía supermercados, tenían sitios para comer, un montón. Centros Centros comerciales, es que todo. vamos, de todo. Sí. Y después las conexiones no eran nada malas, o sea, teníamos Muy una buena. estación, la estación estaba a menos de 5 minutos, Sí. o sea, estábamos muy cerca. Muy cerca. Y bueno, llegó la hora de entrar en el apartamento y la verdad es que no, teníamos mucha emoción, pero para entrar necesitábamos la llave. Vimos las instrucciones, pero es que las instrucciones te decía que tenías que coger las llaves de un lugar, ¿no? Del buzón, digamos, ¿no? Pero es que en el buzón había como Sí, había como un alambre, como ¿no? un alambre que impedía que pudieras acceder al buzón. Entonces no entendíamos nada. Hasta que llegó una persona, porque llevamos un rato intentándolo, y llegó una persona, una chica japonesa, y entonces le hablamos y le dijimos que si nos podía ayudar. Le enseñé las instrucciones. Ella lo intentó, pero decía que cortáramos el Porque tema. es que el alambre estaba. Primero estaba pegado con una cinta de esta de celo, ¿no? Lo tenías que despegar y tenías que sacar algo de dentro del buzón. Que no sabemos lo que era. Pero es que lo de dentro del buzón parecía que no cabía en la rendija del buzón. Era O sea, grande. era como muy grande. Entonces nosotros tirábamos, pero no había forma de sacar eso que estaba dentro. Entonces la chica decía, no, tenéis que cortar Córtalo. el alambre. No había forma de cortar. No teníamos nada tampoco para cortar. Además era duro. Entonces nada, al final insistimos hasta que por fin pues lo que estaba dentro salió para afuera. Y resulta que era un candado enorme con una combinación numérica. Miramos las instrucciones de los Sí, venía. del apartamento y nos decía que sí, que era un candado que tenía una combinación, que nos habían dado la numeración y que una vez
pues poníamos la combinación, ese candado se abría y dentro tenía, ¿qué tenía? Pues la llave. La llave. Y después que nos damos cuenta que justo a las espaldas estaba la combinación para abrir el buzón sin tener que sacar el candado desde por allí. ahí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso fue un poco de paleto, aunque la chica tampoco sabía, no nos había dicho que se podía abrir Mira que por nosotros detrás. le dimos las instrucciones, pero la chica tampoco entendió Bueno, muy bien. pero esas fue muy instrucciones. amable, la verdad, Sí, nos y ayudó se portó muchísimo. muy bien. Y ya pues accedimos al apartamento y os lo queremos mostrar. La verdad es que el apartamento es pequeñito, pero no sé, era muy acogedor. Lo vimos muy acogedor. Era muy acogedor, el hecho es que no se veía para nada ni antiguo, ni usado, me parecía nuevo. Os lo vamos a poner para que sí, lo veáis, ¿eh? Lo vamos a poner ahora. Mini vídeo de cómo es el apartamento. Aquí tenemos un pequeño armario para los zapatitos, solo que tenemos aquí las maletas recién entrados. Y aquí, ¿ves? Estamos recién entrados. Aquí tenemos el pasillo, la lavadora. Y aquí tenemos la primera estancia, que es el váter. El váter de los modernitos. Después, aquí está lo que es el lavabo. Y aquí está lo que es la ducha. La bañera y ducha. Es chiquitito, pero es cuco. Nos creíamos que era más chico. Aquí está la cocina. ¿Veis? Con su frigorífico, su máquina de arroz. Y ya pasando aquí está la puerta, que la he dejado abierta. Pero esta sería la puerta. Y está el cuadro de mandos de las cositas de la tele. Y aquí lo que sería pues la habitación, el armario, un sofá y bueno, pues la cama y todas las cositas. El apartamento es una cucada, es pequeñito, pero es lo suficiente como para vivir cómodamente los 3 meses. Tiene mucha luz, el balcón ¡Ah, qué bonito! es una pasada. Y además que todo se levantaba automático con el mando, Sí, todo, sí, sí. todo. Estaba todo nuevo, muy nuevo. De hecho, el visor, el porterillo le decimos aquí, ¿no? Para ver quién te avisa, tú puedes ver con cámara quién te llama desde el portal. Y la verdad es que todo venía nuevo, tenías que quitarle el plastiquito. Sí. No era un apartamento de primera inauguración, digamos, pero estaba todo tan limpio y tan nuevo que la verdad es que lo parecía, ¿verdad? Sí, parecía nuevo, la verdad es que estaba hiper bien cuidado. Y pues bueno, nos hicimos a él rápidamente y pusimos nuestras cositas en el armario, que es un armario bastante amplio el que tenía. Y Lo que nos dejó muy rayado era que teníamos la cama, pero aparte de la cama nos habían dejado un futón sí, encima de la cama. Y la verdad es que, bueno, que había que ver cómo nos repartíamos ese tema, ¿no? Sí, porque fue curioso, ¿verdad? En verdad, o sea, la habitación en sí tenía la cama, una mesa, la televisión y el armario, ¿no? Que era como empotrado. Pero la cuestión es que para tú poder poner el futón al lado de la cama, en esa habitación tenías que sacar la mesa, porque si no, no cabía. Al final cabía, moviéndola hacia un lado, cabía, pero es verdad que, claro, venimos de casas que son grandes o más grandes. Sí. Estamos acostumbrados a lo mejor la casa, pues eso, de unas medidas de 100 metros o algo así. Sí, vamos, que tenías tú que hacer un poquito de jugar al Tetris para estar, ¿no? Pero bueno, que la verdad es que al final nos adaptamos súper bien, o sea, no tenemos quejas del apartamento, al contrario, nos encantó, vamos. Y el váter, ese váter, por Dios, automático una con pasada. el chorrito, que es muy recomendable el tema del chorrito, y también con el aspirador, porque eso es un invento perfecto. Un aspirador para cuando tienes que hacer tus cositas que no huela, eso es una maravilla. Y después que esté separado la ducha del váter en sí, eso está muy bien. Eso es muy bueno. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Sí. La verdad es que, bueno, una de las cosas que más ganas tenía es, y además te lo decía, digo, en el balcón, una mesita con sillas. Pues eso hubiese sido. Lo que pasa es que allí yo creo que no hay tanta costumbre de eso. El balcón, sobre todo, es para tender la ropa. Puede ser. También como íbamos de forma temporal en este primer viaje, comprar mesas y sillas para después tenerlas que dejar, pues era un poco engorroso. Sí. Entonces no, y además estaba ya amueblado el apartamento, como habéis visto. La verdad es que creo que no. Lo primero que hicimos fue disfrutar del apartamento y salir, porque habíamos quedado con nuestro compañero y amigo y queríamos salir a dar una vuelta, y después teníamos que
espiar un poco, bueno, explorar, mejor dicho, un poco qué era lo que teníamos alrededor, Claro. ¿verdad? Claro, porque queríamos no ver teníamos nada. Totalmente, porque claro, si vamos a pasar tanto tiempo, pues necesitábamos saber qué había alrededor, pues para adaptarnos y, pues bueno, hacer nuestras cosas de la vida cotidiana, ¿no? Así que bueno, lo primero fue eso, irnos a cenar también, cenamos tranquilamente y ya... Y exploramos los súper, sí, ¿no? sí, empezamos a hacer esa exploración inicial. Y eso ya os lo dejamos para el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo os mostraremos un poquito cómo fueron nuestros primeros días, semanas en Japón, qué cositas hicimos, porque estuvimos también con convivencias, ¿no? Con nativos de allí y además, bueno, exploramos el entorno que era especialmente bonito. Bueno, hay muchas cosas que os vamos a compartir y que nos apetecen muchísimo porque también cogimos un tour turístico por varias ciudades de Japón, ¿no? Así que esperamos que os haya gustado este primer inicio, esta primera introducción, que nos sigáis en esta aventura de cómo fue Friki Pop en Japón. Así que tendremos muchas cositas, muchas peripecias que contar y también consejos si queréis preguntar alguno o comentarnos para que os aconsejemos en algún punto o demos nuestra visión y nuestro consejo, dejadlo por favor en comentarios que así lo haremos, ¿verdad? Eso es. Así que bueno, estad muy atentos porque se vienen muchas cosas interesantes que además algunas de ellas probablemente nadie os las haya contado antes. Seguro que no, eso es cierto. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.